A ver, ¿qué es negociar? Para mucha gente es casi sinónimo de conflicto, ¿no? Como una batalla donde alguien tiene que perder. Pero, ¿y si en realidad fuera una habilidad? ¿Un proceso que se puede aprender para crear valor en vez de solo repartirlo? Hoy vamos a desmitificar el arte de la negociación, a ver cómo podemos pasar de esa idea de confrontación a una herramienta estratégica que todos podemos dominar. Para empezar, vamos a derribar el primer gran mito. La negociación no es algo que solo pasa en una sala de juntas para cerrar un contrato millonario. La verdad es que es una habilidad que usamos todos los días, mucho más de lo que nos imaginamos. Pensemos un segundo en nuestro día a día. ¿Cuántas veces negociamos sin siquiera darnos cuenta? Cuando pedimos un pequeño cambio en un proyecto, cuando decidimos qué película ver en casa con la familia, o incluso al ponernos de acuerdo sobre quién hace qué tarea con un colega. Bueno, todas esas interacciones son, en el fondo, pequeñas negociaciones. La negociación está ahí, presente todo el tiempo en nuestras vidas. Pasa cada vez que intentamos convencer a alguien de algo, cada vez que pedimos un favor o que simplemente buscamos un punto medio para trabajar en equipo. O sea, no es un evento aislado y formal, es como el hilo que conecta nuestras interacciones, tanto en lo profesional como en lo personal. Así que el problema real no es que no negociemos. Claro que lo hacemos, y a todas horas. La verdadera cuestión es que la mayoría de las veces lo hacemos por pura intuición, reaccionando sobre la marcha, sin un método claro. Y es justamente en ese caos, en esa improvisación, donde se nos escapan las mejores oportunidades. Entonces, ¿cómo salimos de ese caos de la improvisación? Bueno, el primer paso es definir qué es realmente una negociación profesional, entender cuál es su verdadero potencial. La definición formal ya nos da unas pistas buenísimas. Fíjense, habla de un proceso, lo que ya nos dice que hay un método, que no es solo instinto. Menciona intereses diferentes, que ojo, no significa que sean opuestos. Y lo más importante, busca un acuerdo mutuamente aceptable. La palabra mágica aquí es mutuamente. Pero claro, todos sabemos que una cosa es la teoría y otra muy distinta la realidad. En la práctica, ese ideal de negociación se deforma y se convierte en una simple imposición, en un regateo sin fin por el precio o, en el peor de los casos, en pura manipulación. Cualquiera de estas versiones lo que hace es destruir valor y, de paso, dañar las relaciones. Y esto nos pone frente a una encrucijada. Toda negociación puede tomar uno de dos caminos, dos mentalidades que lo cambian absolutamente todo. La elección que hagamos entre una y otra va a definir por completo lo que podemos llegar a conseguir. La metáfora de la torta lo explica perfecto. Por un lado, está la mentalidad de la torta fija. Es la creencia de que hay una cantidad limitada de valor como una torta, y si uno se lleva un pedazo más grande, el otro por fuerza se lleva uno más chico. Pero por otro lado, está la mentalidad de la torta ampliada, la del ganar-ganar, donde el objetivo no es pelear por el reparto, sino encontrar la forma de hacer la torta más grande para que todos podamos llevarnos una porción mayor. Las diferencias son enormes. El enfoque distributivo, el de la torta fija, es competitivo, es de corto plazo, es un juego de suma cero. En cambio, el enfoque integrativo es totalmente colaborativo, busca ampliar el valor con soluciones que beneficien a todos y, fundamental, construye relaciones a largo plazo. Es un cambio de chip radical, de vernos como adversarios a vernos como socios que quieren resolver un problema juntos. Ok, pero la pregunta del millón es, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo pasamos de simplemente dividir la torta a hacerla más grande? Bueno, el secreto, el verdadero punto de inflexión, está en una distinción clave que la mayoría de los negociadores intuitivos pasa por alto. El ejemplo clásico de la naranja lo ilustra a la perfección. La situación de partida es un conflicto clarísimo. Dos personas, una sola naranja. La posición de ambos es idéntica y parece irreconciliable. Yo quiero la naranja. Parece un callejón sin salida, ¿verdad? La solución más obvia, la intuitiva, sería simplemente partirla por la mitad. Cada uno se lleva el 50%. Parece justo, ¿no? Pero en realidad es una solución bastante mediocre, porque solo se enfoca en lo que cada uno dice que quiere, no en por qué lo quiere. Y aquí es donde ocurre la magia. Si en lugar de quedarnos en la superficie, en la posición, exploramos los intereses reales, el por qué detrás del qué, todo cambia.
Resulta que una persona quiere la pulpa para hacerse un jugo, mientras que la otra solo necesita la cáscara para hacer un pastel. Este simple descubrimiento lleva a un resultado perfecto. Ambos obtienen el 100% de lo que realmente necesitaban. Uno se lleva toda la pulpa para su jugo y el otro toda la cáscara para su pastel. El valor no se dividió, se creó de la nada, simplemente cambiando la pregunta de ¿qué quieres? A ¿por qué lo quieres? Esta frase lo resume todo. El objetivo de un negociador experto no es pelear por la porción más grande de una torta que ya existe, sino encontrar la manera de hornear juntos una torta mucho, mucho más grande para todos. Muy bien, entonces, ¿cómo integramos todo esto en la práctica? El gran salto es pasar de la improvisación, de reaccionar a lo que pasa, a seguir un proceso estructurado y consciente. El contraste es brutal. La negociación intuitiva es pura reacción, enfocada en el resultado de ya, de ahora mismo, y por eso suele generar acuerdos frágiles. En cambio, la negociación profesional es un proceso con etapas claras: preparación, discusión y cierre. Es un método que no solo consigue mejores acuerdos, sino que construye relaciones y crea oportunidades a futuro. Y con esto vamos a desterrar el último gran mito, esa idea de que los buenos negociadores nacen, no se hacen. Para nada. No es un talento innato reservado para unos pocos elegidos. Es una competencia que se aprende, que se entrena y que se perfecciona con método y, sobre todo, con práctica. Al final, la negociación no es una opción, es una constante en la vida. La única elección real que tenemos es si la abordamos de forma inconsciente, reactiva, o si decidimos hacerlo de manera consciente, estratégica y con el objetivo claro de crear valor para todos. Y esa decisión, créanme, lo cambia todo.